participante de esta actividad. Gracias. No, por favor. El gusto es nuestro y bueno, comenzamos tus 20 minutos. Gracias. Bueno, soy Edesio Sánchez. Nací en Yucatán, en Mérida, México, pero hace ya un buen tiempo que vivo aquí en Costa Rica y también he vivido en Argentina, así que parte de mi herencia familiar ha sido el viajar, vivir en tantos lugares, pero sobre todo esta noche especial, pues también me da mucho gusto y me siento orgulloso y feliz de estar celebrando este aniversario de Bíblica Virtual y de ser parte de esta familia. Así que con gusto participo como varios de mis amigos y colegas esta tarde. He visto en la misma línea a mis colegas de las Sociedades Bíblicas Unidas, a Esteban Bot, a Fausto Liriano, a Elsa, y ahora me toca a mí. El tema que quiero presentarles es el tema de la angustia a la esperanza en el libro de los Salmos. Se sabe, y es algo que viene desde hace ya varios siglos, que se le ha llamado a los Salmos una Biblia pequeña, así lo señaló Martín Lutero y de otra manera también lo dijo Juan Calvino, porque en ella, en los Salmos, se encuentran todos los temas que la Biblia contiene. Y a mí me ha llamado la atención ver que dentro de la misma Biblia, que ya del mismo libro de los Salmos, que ya en sí es una pequeña Biblia, está una Biblia más pequeña, una mini Biblia, que es el Salmo 119, y que si lo leemos, además de repetirse en cada uno de los versículos de todo el Salmo de sus 176 versículos, aparece un sinónimo de la palabra de Dios, y ese sinónimo acompaña cada una de las facetas de la Biblia, sean de la vida, perdón, sean de alegría, sean de preocupación, de dolor, de angustia, de pasar momentos en que uno se pone a ponderar sobre su vida, sobre la vida de sus amigos, de su familia, el mundo. Así que la Biblia es en sí reflejada en los salmos y por eso la importancia de estudiarlos, de aprenderlos, de enseñar sobre ella y sobre todo en una época como esta. Quisiera hacer una presentación, así si me dan permiso para presentar algo. Otro elemento que me gustaría presentarles antes de concentrarme en el tema de angustia y esperanza es que al hablar del Salterio en su totalidad, la imagen que se me viene a la mente es la de un urdimbre de hilos que demuestra el cuidado y la creatividad de quienes armaron y a la vez mostrar también la riqueza de ese tejido. Fíjense, además del que siempre hablamos de los 150 salmos, cantos, oraciones, el libro, desde el momento en que fue editado, se fabricó, se creó de tal manera que reflejara el Pentateuco, pues contiene 5 libros como los 5 libros que tiene el Pentateuco. Por otro lado, encontramos también en el libro de los Salmos varias colecciones de acuerdo con los autores, con compositores, con gremios. Además, en los Salmos hay salmos de lamento, de acción de gracias, de alabanza, salmos mesiánicos, sapienciales y toda una serie de temas que
varía de acuerdo con los especialistas. Por otro lado, los salmos también hablan de diferentes nombres de Dios. Están los salmos yavísticos, o donde aparece mucho el nombre Yahvé, otros eloísticos, porque aparece el nombre Elohim o de Dios. Y así tenemos también, cuando se agregaron los acentos, tanto acentos gramaticales y lingüísticos, acentos litúrgicos, acentos musicales. Es decir, los salmos presentan una riqueza tan grande, tan variada como variada es la Biblia y la vida. Y además, los estudiosos, los investigadores nos han señalado la variedad de épocas en las que pertenecen los salmos. Así que estamos ante un libro inacabable. Ya tenemos varios miles de años, muchos siglos de estudio de este libro y parece que nunca se va a agotar. Lo que yo quiero señalar ahora es el tema este de la angustia a la esperanza. Sabemos por nuestros estudios personales, por quienes somos profesores de Biblia y Antiguo Testamento, el estudio un poco más profundo de la presencia de una buena cantidad de salmos de lamento, de salmos de queja. De hecho, si contamos, si vemos el número de salmos de lamento, de queja en relación con otros salmos, nos daremos cuenta de inmediato que hacen la mayoría. Pero a lo que quiero referirme es al hecho de que un buen número de estos salmos muestran ese movimiento que se da de la angustia a la esperanza, es decir, de una situación de alienación de Dios a una experiencia de su shalom, es decir, de vida nueva, de vida abundante. Sin embargo, y esto es con lo que quiero empezar propiamente este asunto de ese movimiento de la angustia a la esperanza, es que la misma, el mismo libro de los Salmos en toda su dimensión, con sus 150 salmos, encontramos en el libro de los Salmos, en ese orden, en esa secuencia que le dieron los editores, inspirados por el Señor de seguro, la secuencia que se da en los salmos de lamento particulares. Ese movimiento de lamento a la esperanza a través de la alabanza festiva. Cuando comparamos los diferentes grupos, las diferentes colecciones de salmos, de principio a fin, descubrimos que el movimiento temático de los salmos se mueve de la obediencia, como empiezan los salmos 1 y 2, que son el prefacio del Salterio, y especialmente el Salmo 1, que presenta la importancia de estar anclados, de estar constantemente estudiando, repitiendo, cantando, orando el texto bíblico. Y de allí pasamos a salmos de lamento, que son una buena cantidad, sobre todo al principio del Salterio, y hacia el final llegamos a la alabanza. El primer libro del Salterio está compuesto casi exclusivamente de salmos de lamento, y al acercarnos hacia el final de los salmos encontramos una buena cantidad de doxologías o canciones de alabanza. Cada uno de los 5 libros que componen el Salterio ofrecen ese movimiento, pero lo que llama la atención es el porcentaje que se da de acuerdo a cómo nos vamos moviendo del libro 1 al 2, al 3 y hacia el final. Y aquí se los coloco para que vean. El número de salmos de lamento aparece en rojo y los de alabanza en azul. Y fíjense cómo se va moviendo ese porcentaje. En los primeros libros, en la abrumadora cantidad de salmos de lamento en relación con el porcentaje de salmos de alabanza, 59 a 20% en el primer libro.
En el segundo libro, 65% versus 19% de alabanza. Y ya empieza a mejorar o a cambiar la cuestión, porque en el libro tercero ya tenemos 47% de salmos de lamento frente a 35% de salmos de alabanza. En el cuarto ya cambia totalmente, ya hay más salmos de alabanza en relación con salmos de lamento, 24 salmos del porcentaje de salmos de lamento con 29 el porcentaje de salmos de alabanza. Y al final del libro, pues es todavía, al final del salmo, en el quinto libro, es todavía más clara esa diferencia, porque ahora es menor el porcentaje de salmos de lamento y mayor el de alabanza. Y en medio de este movimiento que va, como vemos y como hemos visto, cambiando, aparece a lo largo de todo el salterio la palabra Ashrei, traducida como bienaventurado, bendecido, bendecida, feliz, alegre, quien así se ha declarado o llamado. Y parece constantemente, y se los muestro en este pequeño diagrama que muestra ese movimiento. En los Salmos 1 y 2 se enfatiza esa dependencia a la voluntad de Dios, y lo que llama la atención de estos dos salmos que forman el prefacio, el Salmo 1 empieza con Ashrei, bienaventurado, y el Salmo 2 termina con la misma palabra Ashrei, y así se va moviendo este concepto de bienaventuranza a través de los 5 libros que componen el Salterio para llegar a esa serie de salmos que tienen que ver con la alabanza. Entonces vemos ese movimiento de la obediencia a la alabanza, pero marcados por la bienaventuranza. Y junto con esto están a los extremos del Salterio una muestra interesante que, si bien la mayoría de los salmos de lamento se encuentran en la primera parte del Salterio, la mayoría de los salmos de alabanza, de gozo y de una expresión festiva de alegría está al final del Salterio. Y esto, pues, nos lleva a ver qué pasa con los salmos de manera individual. La esperanza y la vida abundante, o el shalom, dependen, como acabo de señalar, de qué tan saturados estamos nosotros de la palabra de Dios, de su enseñanza, de la Torah. Se afirma al principio lo que he indicado varias veces, la necesidad de, para vivir una vida llena de la bendición de Dios, llena de su paz, necesitamos estar firmes en la palabra del Señor de principio a fin. Y así se afirma hacia el final del Salmo 119, con uno de los versículos que son mis favoritos, uno de mis favoritos. Y dice el versículo 165 del Salmo 119, los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Pero quiero que veamos el Salmo 13, que es el paradigma que usan los estudiosos de la Biblia para hablar de los salmos del lamento. Y se lo voy a leer. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y a partir de lo que he señalado, quiero indicar que, a pesar de que los estudiosos han
insistido en dividir los salmos y darles una sola temática, por ejemplo, hablar de salmos de lamento individual o colectivo, hacen pensar a la gente que esos salmos solo van a hablar de la queja, del lamento, de la angustia. En efecto, hay algunos salmos que solo hablan de eso, pero son muy pocos. El Salmo 80 es, creo que, de los salmos de lamento, el único que conozco, que no termina con una expresión de cierta esperanza, de cierta paz, de cierta alegría. O un salmo tan tremendo, conocido como parte de los salmos imprecatorios, el Salmo 137, pues así como quienes están sufriendo en Babilonia han sido víctimas de la violencia y de la maldad, pues en su pensamiento, en su espíritu, no importa que sean hijos e hijas de Dios, su anhelo es que así como han sufrido la destrucción de su nación, la crisis de su fe, el estar en tierra ajena y por lo tanto no pueden celebrar con alegría su relación con Dios y desean que hasta los bebitos, los inocentes de la patria que los tiene cautivos, sean destrozados. Y ahí está presente en los salmos. Y uno a veces se pregunta por qué hay salmos tan terribles en el Salterio. Pues tienen su lugar y muestran que Dios, su palabra, el Espíritu del Señor, nunca nos ha enseñado ni nos enseñará que cerremos la boca ante la maldad y que podamos expresarla con libertad a pesar de que demuestre la ira que tenemos por dentro. Pero es mejor lanzárselas en oración al Señor que simplemente mantenerlas dentro de nosotros para que se conviertan en una bomba de tiempo y nos destruyan a nosotros y probablemente también destruyamos a nuestro enemigo. Por eso, en mi estudio de estos salmos de lamento, he descubierto, y eso es lo que he estado insistiendo, sobre todo en esta época de meses de pandemia, que muy pocos, la mayoría, no termina como empieza, lamentándose al Señor con ese ¿hasta cuándo? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué mis enemigos me acosan? Etcétera. El Salmo 13 lo señala claramente. Si bien la primera estrofa, porque se compone de 3 estrofas, habla claramente de la queja, estoy mal con el Señor, estoy mal conmigo mismo, estoy mal con mi prójimo, es decir, toda mi vida está patas arriba, no termina allí, sino más bien en el Salmo, en la segunda estrofa, se acerca al Señor cambiando ya un poco ese tema el tema único de la queja, sino ahora acercándose al Señor en oración, viendo en la oración, en ese momento de poder hacerlo, en compañía de sus otros hermanos y hermanas, en el contexto de la liturgia, le dice en verbos imperativos, mírame, respóndeme, sálvame. Y le da los motivos. Y finalmente, en la última parte, se da ese canto y ese espíritu de total esperanza, de ser restaurado, restaurada. Señor, en ti he confiado. Yo te alabo porque eres mi Salvador. Y a pesar de que no ha resuelto todo su problema de angustia, de abatimiento, termina diciendo, Señor, yo te alabo. En medio de mi dolor y en medio de la angustia, tengo esta luz de la esperanza. Quiero alabarte, quiero cantarte. Y creo que esta es la puerta por la que se pasa en situaciones extremas, de tener la confianza plena en el Señor y que no defina nuestra vida solo la angustia y la queja, sino también esa confianza de saber que como el Señor en el pasado nos ha dado salvación y salud, también nos las dará en este momento en que parece que todo es tinieblas, penurias y dolor.
Que el Señor nos bendiga.